Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan y nos siguen por redes sociales. Estamos aquí una vez más en su programa de divulgación y crítica, Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con nuestro colega y amigo, el maestro en ciencias, César Daniel Ochoa Torres, sobre un tema muy interesante y muy relevante para nosotros, y además con una vuelta un poco distinta a lo que hemos manejado últimamente, porque le vamos a dar un enfoque histórico al tema del desarrollo. Entonces vamos a hablar sobre el desarrollismo en México. El maestro César Daniel Ochoa Torres es egresado de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es maestro en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y es doctorante en el doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización, también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Asiste en el proyecto Percepción y Apropiación Asimétrica del Golfo de California, siglo XVI y al XXI, Historia Ambiental, Conflictos Ecológicos, Distributivos y Sustentabilidad, a cargo de la doctora Marta Michelín Cariño Olvera, del 5 de octubre de 2016 al 23 de febrero de 2017. Es asistente en el proyecto Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Organización Técnica y Digitalización, a cargo de la doctora Magda Dinora Valdés Ceseña. Participa en el Seminario de Actualización de los Enfoques Teóricos de Ciencias Sociales. Es asistente en el Seminario de Actualización en los Enfoques Teóricos de Ciencias Sociales, que se llevó a cabo del 7 de febrero al 29 de febrero de 2020. Participó en el coloquio Experiencias y Expresiones de Temporalidad en Historia y Literatura con la ponencia La Organización Partidaria y los Madera Viejos, Temporalidad Futurista en las Bases Teóricas Políticas de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Y participó en la presentación del libro Historia Conceptual de Reinhard Koselleck de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y impartió el taller La Cuestión Kurda y la Primavera Latinoamericana en la Escuela Secundaria Técnica número 10. También fue ponente en la primera semana de posgrado Baja California Sur en 2019, en el tercer encuentro de Historia Centro Norte del 29 de abril de 2016, en el taller de Historia Cultural en el marco del tercer encuentro de estudiantes de Historia del Centro Norte, 19 al 22 de abril de 2016, en el 34 Encuentro Nacional de Historia de Estudiantes de Historia, y es docente en el Colegio California de Ética, Metodología de la Investigación, Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de México 1 y 2, y también es fundador del seminario Edmundo O'Gorman, que es un seminario que realmente es un colectivo de amigos que nos juntamos a discutir la obra de Edmundo O'Gorman, y que está muy suave, que de momento no están dando, pero que ha durado ya un año. Y bueno, y ya yo también formo parte de ese seminario, está muy suave. Ok, César. Perfecto, César. Bienvenido a Voces por la Sustentabilidad. Un gusto tenerte, que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación con un poco de premura. Y bueno, pues cuéntanos un poco de tu tema. Okay. Bueno, muchas gracias, Jorge. Primero agradecer la invitación, aunque haya sido así como tan intempestiva, pero siempre es un gusto acompañarte y platicar acerca de estos temas que en realidad son sumamente interesantes, y no solamente interesantes, sino pertinentes tanto para el ámbito científico, social, ¿no? Científico en general, por así decirlo, si podemos seguir utilizando la expresión.
y también para la vida cotidiana, ¿no? Y ahorita lo que voy a hablar un poco, así como de manera muy rápida, lo más sencillo que pueda, es lo que realicé, la investigación que realicé para la maestría, ¿no? Básicamente es un estudio con base en las premisas de la historia conceptual, específicamente de la corriente alemana, ah, que tiene por figura central al historiador alemán Reinhard Koselleck, ¿no? Un estudio sobre el concepto de desarrollo que se centra en el análisis sincrónico o específico, por así decirlo, de lo que en la década de los 50 a la década de los 70 se llamó el desarrollo estabilizador, ¿no? En México. Es decir, todo este proyecto desarrollista que se consolida en México en estas fechas, ¿no? Posteriores al cardenismo y evidentemente a la Revolución Mexicana. Bueno, parto de una idea así como muy específica o muy básica, bien, ¿no? Es que el concepto de desarrollo, como todo otro concepto político e incluso conceptos propios de la ciencia social que aparentan no ser políticos, digamos, la construcción de poderes y hegemonías, como vamos a ver hasta el tercer capítulo, ¿no? Que es un concepto sumamente polémico en ese sentido, pero que al fin y al cabo encuentran una doble cualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, esta cualidad conceptual y una cualidad descriptiva. Y esta diferencia, según esta propuesta metodológica, ¿no? Propone un principio heurístico para el análisis documental tan importante para la historia, ¿no? Para la historiografía. Y es que los documentos, según Koselleck, hablarían siempre de una realidad exterior, es decir, de un estado de cosas que supuestamente existen en esta realidad exterior al lenguaje, pero también de una realidad interior, es decir, que los conceptos, o, digamos, los documentos hablan no solamente de lo que existe fuera, sino que hablan de una propia constitución interna, es decir, las personas utilizan el lenguaje, utilizan las palabras, y estas palabras tienen su propio sentido histórico, ¿no? Es decir, la forma en que habla un hombre del siglo XVI no es la misma forma en que habla un hombre del siglo XX, ¿no? Eso es sumamente evidente y por lo tanto lo que los documentos nos arrojarían serían cosas distintas, ¿no? Aunque en el supuesto estemos hablando de realidades exteriores, que sea la misma realidad exterior a la que se refiere, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Los documentos al fin y al cabo estarán sustentados en impresiones, en ideas, en conceptos que se transforman, ¿no? Y es ahí donde partimos para pensar que el concepto de desarrollo no solamente explica un proceso histórico concreto, por así decirlo, ¿no? Que se gesta a partir, sobre todo en esta época de la economía del desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino que es un concepto y una palabra conceptual y como tal se sustenta en estructuras conceptuales específicas y estas estructuras se van modificando a través de la historia, ¿no? Eso es lo que se conocería como la cualidad diacrónica del análisis conceptual, ¿no? Pero bueno, esto sería como una forma como más, un poquito más desarrollada de esta definición, ¿no? De que en realidad los conceptos y las estructuras conceptuales, es decir, aquellas cosas que podemos decir sobre las cosas que vemos, no son siempre las mismas, no solamente porque las cosas que vemos y que las cosas que vivimos sean distintas, sino porque las condiciones lingüísticas en las cuales nos desarrollamos, en las cuales nos movemos, las palabras que tenemos disponibles y las ideas que podemos utilizar no son siempre las mismas, ¿no? Es decir, hay una transformación no solamente de las realidades materiales, sino también de las realidades conceptuales o de las realidades lingüísticas, ¿no? Esas palabras a las cuales podemos acceder o no en un tiempo específico o determinado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto sería como una forma, digamos, la forma eh, teórica o metodológica que traté de establecer esta distinción entre lo que se dice dentro de los documentos y lo que se dice sobre lo que está fuera de lo documental, ¿no? Y es, digamos, lo que Koselleck llamaría estructuras de repetición por un ámbito lingüístico o un ámbito no lingüístico, ¿no? Es decir,
la estructura de repetición lingüística serían esas palabras o conceptos que se repiten y que construyen ámbitos de sentido en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y las estructuras de repetición lingüísticas serían básicamente todas esas condiciones que también se mantienen en una condición de repetibilidad, pero que no tienen que ver necesariamente con las ideas o los conceptos que hacemos sobre ellas, ¿no? Aquí hay unos ejemplos muy básicos, ¿no? El trabajo, el derecho, las instituciones, etcétera. Todas esas condiciones materiales, los que de hecho son ejercicios del poder, que van, que van, que rigen, que controlan, que condicionan los actos que podemos o no realizar en un momento histórico determinado, y por otro lado las ideas que mediarían entre esto, ¿no? Más o menos esa es la distinción, como era más simplificada, ¿no? Para verlo así. Entonces el concepto del desarrollo evidentemente sería, por un lado, expresaría estructuras económicas y políticas que se reflejarían en prácticas específicas, pero también reflejaría formas de ver, formas de entender y formas de, digamos, vivir la realidad a través de conceptos, a través de formas lingüísticas específicas que no se podrían observar, que no se podrían vivir o rastrear, por así decirlo, antes de 1945, ¿no? Son como estas diferencias de las que partiríamos, ¿no? Estas mismas diferencias nos hacen pensar, bueno, me hizo pensar también que la estructura en la cual se posa el desarrollo, la idea del desarrollo, es decir, la estructura moderna, también tendría dos formas específicas de realizarse en estos términos. Una estructura que va condicionando las experiencias materiales a través, por ejemplo, de la consolidación del trabajo capitalista, de la estructura trabajo capital que se consolida con el capitalismo posterior al siglo XVI, y lo que algunos autores llaman la experiencia moderna, ¿no? Que no es lo mismo la experiencia moderna, con toda esta estructura conceptual que desvían lo que Coselec llama el SADC a partir de 1750, a las estructuras socioeconómicas que se van consolidando conforme el sistema o el modo de producción capitalista se va madurando en el mundo occidental, ¿no? Y es por eso que, digamos, dividimos este doble origen, por así decirlo, de la modernidad capitalista, en lo que sería el Sattelzeit, y por otro lado la consolidación de estas relaciones sociales de producción capitalistas, por un lado la modernización económica y por otro lado la experiencia moderna del tiempo, ¿no? Que son cosas, son dos realidades que aunque están coordinadas, yo no me atrevería a hablar de una determinación de una sobre otra, ¿no? Como si la realidad material determinara las ideas, por así decirlo, o si las ideas en realidad fueran lo que producen como un motor esta realidad material, ¿no? Creo que lo que existe ahí es una suerte de coordinación que es, por decirlo menos, imposible determinar a través de un análisis histórico conceptual o, digamos, histórico social, como le llama Koselleck, ¿no? Simple y sencillamente lo que podemos llegar a pretender comprender es cómo pudo haber sido esa relación sin llegar a determinantes finales, ¿no? Porque no hay forma empírica ni teórica de determinar esta relación, ¿no? Siempre es un supuesto. Eso es, digamos, lo que llevamos, ¿no? Bueno, la secularización tendría que ver con esta consolidación, según esta tradición de la historia conceptual alemana, desde Koselleck, antes de él, por ejemplo, con Lobit, ¿no? Que plantearían que la experiencia moderna no es más que un proceso de secularización de la experiencia cristiana del tiempo. Claro que hay otras perspectivas que dicen que no es así. Por ejemplo, esta corriente crítica que nace de los estudios de Blumenberg, ¿no? Que dice que, bueno, no es como tal, ¿no? Una secularización del tiempo cristiano, pero digamos, Koselleck todavía se incrusta en esta idea, ¿no? De que es el cristianismo el que genera la posibilidad de construir un tiempo histórico hacia adelante, es decir, de tener expectativas más allá de la experiencia, y según Koselleck, a partir de 1750, lo que pasa es que la experiencia se vuelve mucho más amplia que la expectativa se vuelve mucho más amplia que la experiencia, ¿no?
los ejemplos que siempre pone él son, por ejemplo, el socialismo, ¿no? Los resultados de las revoluciones burguesas, proletarias, producto de la perspectiva o de la filosofía de la historia de Marx, ¿no? Quien planteaba que el modo de producción capitalista iba a llegar a un límite y entonces iba a construir el socialismo, y esta forma como muy mecánica de entender eh, lo que la filosofía de la historia de Marx sería como un ejemplo muy fácil para comprender de qué se trata esto de la dilatación de la experiencia histórica, ¿no? Vamos a menos experiencia, dice Koselleck, más expectativa, a más experiencia, menos expectativa, es como la fórmula que él va utilizando, ¿no? Y si nos damos cuenta, en realidad, la idea del desarrollo tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? O sea, con que con base en las experiencias que se tuvieron a través o posterior a la Segunda Guerra Mundial, el proceso de consolidación de una economía capitalista con sede en los Estados Unidos, con la reorganización de la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, estos 30 gloriosos, por ejemplo, que la llaman en Francia, la época dorada del capitalismo, que serían estos 30 años desde 1940 hasta 1970, por más o menos, ¿no? Plantear una fecha, 30 gloriosos, que así lo llama Hobsbawm, ¿no? Para este momento, ¿no? Que es posible pensar tener una expectativa amplia conforme a la idea del desarrollo, ¿no? Que el desarrollo va a cumplir, a satisfacer todas las necesidades humanas que se fueron constituyendo a través de, o posterior a la ilustración, ¿no? Todo lo que debería, el deber ser, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una forma muy ad hoc, por así, ¿no? Por tener una forma de decirlo, de comprender o de analizar estas repercusiones en términos de lo que el desarrollo quiso consolidar, ¿no? Esto de la secularización que viene es parte de esta estructura moderna que se va consolidando, según Koselleck, desde 1750, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, pues la acumulación primitiva con Marx, posterior al siglo XVI, tiene que ver en gran medida con la conquista de América, pero también con este proceso de separación entre los productores y los trabajadores y los dueños de los medios de producción, ¿no? Toda esta estructura que lo que haría sería disciplinar el trabajo para fomentar una estructura económica de orden capitalista, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una forma de entender el tiempo que remite a la dilatación entre experiencia y expectativa, que promueve, digamos por así decirlo, este principio de esperanza, este principio del deber ser, este principio de la perfectibilidad humana. Y por otro lado tenemos una estructura que a grandes rasgos, por así decirlo, una estructura económica que a grandes rasgos lo permite, ¿no? Es decir, las experiencias dadas por el capitalismo serían tan novedosas de alguna manera, ¿no? Por lo menos en el ámbito superficial, no en sus contradicciones internas y todo esto, ¿no? De la desigualdad que provoca y tal, pero las posibilidades de alguna manera en ese momento pudieron haberse sentido así, ¿no? Entonces, esta doble como esta doble realidad del proceso de desarrollo, tanto en el ámbito de la estructura económica como en el ámbito de la experiencia temporal e histórica, dan el fondo, dan la base para que el desarrollo se entienda como se ha entendido hasta ahora, ¿no? O sea, sé que si bien desarrollo es una palabra que se utiliza, sí, desde el siglo XIX, pero que tiene por ejemplo, su momento apoteósico posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta palabra no viene, digamos, sola, sino que se sustenta en estas dos formas, en estas dos estructuras específicas, ¿no? Que es lo que he tratado de explicar hasta ahora. Entonces, eso de manera general, lo que expliqué hasta ahora en el ámbito europeo, pero en América, evidentemente, las cosas a veces son un poco distintas o las cosas tienden a requerir una explicación, una segunda explicación, por así decirlo, ¿no? Entonces, en América, yo propongo que esta modernidad
hispanoamericana vendría en primera instancia con la posibilidad, se convertiría en posibilidad conforme al proceso de la invención de América, como lo plantea Gorman. Y es que, por un lado, América fue o ha sido ese, por así decirlo, ese territorio stock, ¿no? De materias primas, de fuerza de trabajo barata, de condiciones específicas que hicieron posible el crecimiento capitalista europeo y por otro lado también hicieron posible la reorganización de las ideas medievales del mundo, de la existencia e incluso de Dios, ¿no? Estas ideas medievales teológicas, ¿no? Entonces, por un lado, la invención de América lo que promueve es la consolidación de esta estructura económica o esta estructura no lingüística que venía comentando, y por otro lado, se trastoca la estructura lingüística, es decir, los conceptos a los cuales están dispuestos o dispuestas las experiencias de los europeos del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Entonces, en América, siguiendo a Gorman, podríamos decir que la modernidad empieza con este proceso de invención y en la constante reinvención del propio continente. Esta es una idea que tiene Bolívar Echeverría, ¿no? De que en realidad de América lo que hay es una forma de ser específica, ¿no? Y él lo expresa a través de la idea del etos barroco, muy, que es crítica, por así decirlo, de la forma clásica de ser, que es la española, dice Echeverría, ¿no? Pero bueno, aquí lo que diríamos básicamente que en América hay una forma específica de ser y esta forma específica hace que el proceso general que habíamos planteado en el primer capítulo, es decir, esto de la acumulación primitiva, el desarrollo de las estructuras capitalistas y de las relaciones sociales de producción capitalistas y por otro lado la experiencia moderna en el que se consolida a través de la idea de la dilatación del tiempo y lo que, bueno, Consina Coves llama la modernidad velociferina, es decir, esta aceleración del tiempo en la expectativa, en América se va a vivir de una manera distinta, ¿no? A través de esta forma de ser distinta de lo americano, ¿no? O de lo hispanoamericano, de forma específica. Y esto se encuentra, según los historiadores conceptuales, esto se puede encontrar en el diccionario de conceptos históricos del grupo Iberconceptos, ¿no? Quienes plantean que entre 1808 y 1810 hay una crisis, bueno, esta crisis es, digamos, bien sabida por la historiografía, que es la crisis monárquica por la invasión francesa de Napoleón Bonaparte a España, ¿no? Pero quien pone mucho hincapié en esto es François Javier Guerra, ¿no? Entonces, a través de este estudio de François Javier Guerra y del diccionario político, lo que podemos encontrar es que antes de 1808 hay, en términos de la utilización de los conceptos, sobre todo el concepto de América, una narrativa normal, una narrativa que no está politizada en términos conceptuales, en términos de la historia conceptual. ¿Qué quiere decir esto de politizado? Que no es polivalente, ¿no? Que hay un uso más o menos único de estos conceptos, hay sentidos más o menos específicos de estos conceptos, pero a partir de 1808, 1810, lo que pasa es que ocurre una polivalencia de los conceptos, tanto de América como de raza, ¿no? Hay una transformación de la semántica de los conceptos, y por lo tanto hay un cambio conceptual y este cambio conceptual se encamina a esta estructura lingüístico-conceptual de la cual habíamos hablado un poco antes y de la cual, digamos, Cosele, que es el que realiza estos estudios, ¿no? Entonces sí podemos encontrar en América, en Hispanoamérica, un cambio en la experiencia, un cambio de la experiencia, digamos, del antiguo régimen a la experiencia moderna, entre 1810 y 1808 y 1810 más o menos, ¿no? Quizá un poco posterior a lo que se plantea en el Satellite. Pero bueno, todos estos conceptos van a ir transformándose en este periodo, ¿no? Entre 1750 y 1870, poniendo énfasis en, digamos, en lo que media, ¿no? Que es la crisis
monárquica de 1808 a 1810, de donde devienen las independencias de los ahora países hispanoamericanos, ¿no? Pero todos estos conceptos van a transformarse en este periodo igual que en Europa, ¿no? Entonces decimos que tanto este proceso general que se desarrolla en Europa se, 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 se realiza en su forma específica en los países o en la lengua española de los países hoy hispanoamericanos. O sea, sé que en México podemos encontrar esa estructura a través de ese tránsito, ¿no? A través de esa consolidación moderna, de la experiencia moderna, y por lo tanto podemos hablar de que esta estructura que hemos descrito en el primer capítulo, entre la diferencia entre la estructura lingüística y no lingüística y estos procesos de conceptuales y económicos, políticos, se pueden encontrar, o sea, en México ya hay una forma de explicar que en México se encuentran cuando explota esta idea de la economía del desarrollo, ¿no? Entonces, si en, no es un proceso general, pero que tiene sus formas específicas de expresarse en lugares distintos a la Europa occidental, que es la que es objeto de estos análisis desde Marx hasta la historia conceptual de Koselleck, ¿no? Ya es posible defender la idea de que en América también hubo este proceso, salvo que tiene sus propias condiciones específicas, ¿no? Bueno, entonces decimos ya para mediados del siglo XX, el desarrollo se consolida como una forma, digamos, central de la discusión política en términos internacionales, ¿no? No hay país, no hay gobierno, no hay movimiento político que no tenga en su boca la idea del desarrollo, quizá no la palabra, pero sí el concepto, ¿no? Es decir, esa realidad a la cual se refiere, aunque no hablemos de desarrollo. Por ejemplo, cuando estudiaba a los guerrilleros socialistas de la Liga Comunista 23 de septiembre, ellos no hablaban de desarrollo, pero las cosas que referían al socialismo eran cosas similares, objetivos similares, expectativas similares con otros medios a esta estructura del desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, la palabra conceptual puede o no estar ahí, pero el concepto refiere a esta realidad supuesta, ¿no? Que existe y que en este caso está estructurada siempre en un deber ser, en un llegar a, en una perfectibilidad, ¿no? Pero junto a esta palabra aparecen diferentes conceptos que son lo que hacen que esta palabra tenga sentido, que este concepto tenga sentido. Entre ellos están planificación, obviamente subdesarrollo, tercer mundo, primer mundo, segundo mundo, ¿no? Y todo esto está digamos, estructurado conforme a una forma específica de la hegemonía internacional que tiene que ver con la consolidación de los Estados Unidos como gran potencia internacional, ¿no? Como gran eje o gran hegemón, ¿no? Utilizar el término de el mundo occidental, de este mundo, de este hemisferio occidental, ¿no? En el cual es parte América Latina y parte muy, muy importante la Hispanoamérica, ¿no? Entonces decimos de alguna manera, ¿no? Que el desarrollismo o la idea del desarrollo, ¿no? Se estableció en los países latinoamericanos a través de políticas hegemónicas, y por hegemónicas me refiero no solamente al uso concreto de la violencia, de crear hegemonía a través de la guerra, sino también a través de el discurso, a través del consenso, a través de crear sentido común, ¿no? Entonces el desarrollo va a ser un sentido común dentro de los países, digamos, que se encuentran prestos a la esfera de influencia estadounidense, ¿no? Entonces, de alguna manera decimos que pues, esa fue, digamos, mi conclusión, y creo que una conclusión muy difundida, que la idea del desarrollo no es más que una forma específica de mantener, que tienen los Estados Unidos o que han tenido los Estados Unidos de mantener una hegemonía dentro de estos países tercermundistas subdesarrollados y quienes necesitan planificación económica, ¿no?
Pues dentro de esta política general del desarrollo, dentro de esta estructura que he venido o he tratado de describir a través de esta explicación hasta ahora, tenemos una forma específica o más específica, más endógena, que es el desarrollo estabilizador. O sea, el desarrollo estabilizador no sería una propuesta, una estrategia que, que haya nacido ex nihilo, ¿no? O sea, de la nada, sino que podemos rastrear de alguna manera el por qué, el cómo y comprender, ¿no?, el surgimiento de esta política, ¿no? Y esta política tenía que ver también con un proceso de hegemonía dentro del Estado mexicano, ¿no? Porque, bueno, lo que ocurre, porque el desarrollo estabilizador se empieza a realizar a partir de 1954, cuando Ortiz Mena toma la Secretaría de Hacienda. Y bueno, todo este, esta política de represión y todo lo que, digamos, también caracteriza al desarrollo estabilizador, sobre todo a las finales de la década de los 60, con pues, el 2 de octubre, ¿no?, que también es producto de todas estas políticas de represión y de contención estatal, pero que tienen que ver en primera instancia con los movimientos y la crisis del 55 al 59, que es como una suerte de despertar de los intereses obreros, ¿no? O sea, el trabajo, de alguna manera, en México se fue revelando, sobre todo posterior a las políticas cardenistas y a la Revolución Mexicana, ¿no? El sector obrero empezó a tomar fuerza y entonces el Estado necesitaba una estrategia para generar hegemonía, es decir, un sentido común que mantuviera sus intereses intactos y por otro lado políticas de represión y contención contra estos movimientos que pues que eran de alguna manera y en gran medida más bien una amenaza para el Estado, ¿no?, para el gobierno. Entonces, una de las grandes políticas así como la bandera que se utilizaba en el desarrollo estabilizador para darle legitimidad era que el tipo de cambio no había variado en esos 12 años, ¿no? 12.50 se mantuvo desde la devaluación del 54 hasta el 70. En el 70 ya hubo otra devaluación, a principios de los 70, pero era como la gran bandera, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, el desarrollo estabilizador sí era una política de contención y coerción, sí era una política para mantener consenso, era una estrategia específica del gobierno mexicano para crear hegemonía dentro del sector obrero que se estaba empezando eh, a desarrollar, a concretar, se estaba independizando de las políticas corporativistas que se estaban empezando a implementar, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me interesaba explicar, lo que me interesaba comprender era qué hay de subyacente dentro de esta supuesta o de esta aparente política endógena de un país, digamos, que estaba en unas condiciones específicas y que tuvo que reaccionar a esas condiciones específicas. A mí lo que me interesaba era justamente explicar que estaban relacionados o íntimamente relacionados con una condición subyacente que tiene que ver con estructuras de la propia sociedad o de la propia eh, cultura occidental en el marco de una experiencia moderna y en el marco de unas prácticas específicas, económicas y políticas, y de cuya condición, de cuyos márgenes no es posible salir, ¿no? Entonces, esa era como la idea central, ¿no? Explicar que esta forma específica de desarrollo no es más que un momento sincrónico dentro de la estructura diacrónica de lo que podemos comprender como desarrollo y al mismo tiempo que esta estructura se sustenta en dos condiciones subyacentes que serían el surgimiento de una economía capitalista, de una estructura material definida en estos términos y por otro lado de una experiencia conceptual que heredamos, como por así decirlo, que se ha heredado diacrónicamente, se ha eh, mantenido en esta estructura de repetición desde 1750 hasta probablemente los albores del siglo
XXI y que evidentemente toda la economía del desarrollo está basada en esa condición histórica, ¿no? De ser parte de esto. Y bueno, esto era lo que estaba explicando, ¿no? De que era una estabilidad monetaria, o sea, son como las condiciones específicas del desarrollo estabilizado, pero en realidad a mí lo que me importaba era relacionar esto específico, esto sincrónico, con la estructura diacrónica del desarrollo de la propia sociedad o de la propia modernidad, ¿no? Para hablar de modernidad, de estas condiciones específicas en las cuales se expresa esta generalidad, ¿no? Bueno, esta es una cita del propio Ortiz Mena, ¿no? Donde habla sobre la gran marcha que se tiene que realizar para poder mejorar las condiciones económicas y sociales, es decir, todo este entramado de perfectibilidad humana que da sustento a las ideas de desarrollo, y en este caso específico del desarrollo estabilizador, ¿no? De crear un México mejor y todas estas cosas que vienen con los discursos políticos, ¿no? Y para terminar, nada más, de hecho, así empiezo el trabajo, ¿no? Con una tesis con una cita de Marx que viene en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte y es justamente donde empieza, en el segundo párrafo, cuando dice los hombres, parafraseándolo, ¿no? Los hombres hacen su historia a su voluntad, pero no con las cosas, o sea, hacen su historia como quieren, pero no a su voluntad, a su libre arbitrio, sino con las cosas que el pasado les ha legado. Y así, tanto las estructuras de trabajo, tanto las estructuras de explotación son legadas por el pasado, como lo que nosotros podemos decir, como lo que nosotros podemos hablar, y al mismo tiempo incluso lo que podemos sentir, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera condicionados por estas dos formas que también se expresan históricamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, César. Esa cita de Marx, yo también la puse por ahí en mi tesis, ¿no? Es muy buena. Y de hecho es el epígrafe, ¿no? De tu tesis, Sí, sobre el desarrollismo. Y bueno, esto sería como lo que Foucault llama el a priori histórico, ¿no? Esas condiciones históricas que están jugando siempre en el presente, cosas de que ni nos damos cuenta, pero que son, como decías, heredadas, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, pues es muy, muy interesante, muy rico y muy complejo lo que expones. Y yo quería platicar contigo sobre algunas cosas que me pregunto. Y, y una de esas es si el progreso y el desarrollo son la misma cosa, si están relacionadas o si son como términos de moda o ¿qué opinas? ¿Cómo está ese show? pues depende, o sea, como decía, hay una diferencia entre, por lo menos, Cosele, en la historia conceptual alemana, entre concepto y palabra conceptual, ¿no? Entonces, dependiendo del uso, el contexto en el que se utilice, pueden ser o no lo mismo. Ok, En términos generales, desarrollo no se utilizó, por eso decía, el uso apoteósico de la palabra conceptual desarrollo se da a partir de 1945, 1940, con el discurso de Truman y todo esto, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVI se utilizaba la palabra, pero no era un concepto central dentro de las discusiones políticas como sí lo era el progreso. Entonces, la estructura conceptual en la cual desarrollo encuentra su apoteosis, por así decirlo, su más álgido momento de utilización, es muy distinta a la estructura conceptual en la cual el progreso se va consolidando en el siglo XIX, porque ese mismo a priori histórico, como lo mencionas con Foucault, es distinto entre 1945 y la economía del desarrollo que en, pongámoslo, 1850, 1870, que es cuando empieza todo este proceso de consolidación del capitalismo industrial y bueno, las ideas del progreso se van consolidando, ¿no? En realidad la idea del progreso se puede encontrar desde antes, pero, digamos, por poner algún ejemplo, ¿no? Y este ejemplo que es, me parece a mí central, que es la consolidación del capitalismo industrial para todas estas eh, ideas de crecimiento, de desarrollo, de progreso, etcétera. Creo que sí tendría que ver más bien eso, ¿no? De en qué contexto lingüístico se utiliza la palabra para distinguir el sentido
conceptual de esta palabra, ¿no? ¿No? Porque en un discurso de Ortiz Mena, por ejemplo, probablemente progreso y desarrollo se usen como sinónimos, ¿no? O sea, se está refiriendo a la misma condición y al mismo supuesto fenómeno, ¿no? Pero en el siglo XIX quizá se estén refiriendo a cosas específicamente distintas, ¿no? Entonces por eso digo que depende de cuál sea el contexto de uso de la palabra. Ok, sí lo decía por, en el sentido de que expresan pues narrativas teleológicas, ¿no? O sea, como esa temporalidad eh, pues cristiana secularizada y ese evangelio, ¿no? Porque, porque lo que entiendo es que son en cierta medida el discurso político, bueno, es que yo pienso como en términos de discurso, ¿no? Pero el concepto implica una promesa, ¿no? Como de bienestar, de mejora y todo eso. Entonces, bueno, entonces sí pueden ser, dependiendo del contexto, ¿no? Y de la estructura conceptual, pueden ser sinónimos. ¿Tú crees que cuando López Obrador habla de progreso, habla de desarrollo también? Pues, porque sí dice, no, progreso, creo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, sí, yo creo que cuando López Obrador habla de progreso, habla del progreso, ¿cómo decirlo?, posterior al desarrollo. Y, o sea, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los discursos de progreso del siglo XIX, Sí. probablemente vamos a encontrar cosas de las cuales no estamos ni nadita familiarizados. Por ejemplo, el principio, bueno, lo que Hobsbawm, por ejemplo, llama el principio de la nacionalidad, y este principio de nacionalidad tendría que ver con criterios étnicos y raciales, ¿no? O sea, va a haber cosas como esa que bien la figura, o por decirlo de alguna manera así, no quiere ser abusivo con la expresión, pero la metáfora, ¿no? Que expresan probablemente progreso y desarrollo como la imagen de la línea hacia adelante y la perspectividad de tal cosa y tal, pues sean similares, sean en esos términos ilustrativos lo mismo. Pero en términos concretos, en términos de la utilización en el momento histórico específico, van a distinguirse por este entramado conceptual que gira en torno a ese concepto central, ¿no? En el siglo XIX vamos a encontrar cosas como raza, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No vamos a tener distinciones como tercer mundo, como subdesarrollo, ¿no? Vamos a hablar de países atrasados o bárbaros, pero no de países subdesarrollados, y eso ya conceptualmente hay una distinción, ¿no? Entonces, en la década de los 50 vamos a hablar de países subdesarrollados, pero no necesariamente de países bárbaros, ¿no? No necesariamente. O países tercermundistas o segundomundistas, ¿no? Salvaje, civilización, barbarie, todo eso. En el siglo XIX se va a hablar mucho de barbarie, de civilización, exactamente. Ya en el siglo XX, después del proceso de economía de desarrollo, casi no se va a hablar de eso, ¿no? O de maneras literarias, por utilizar la expresión, ¿no? Como para dar una imagen de algo, pero no va a ser lo que sustente al discurso científico, ¿no? En esos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a los Sí. teóricos de la CEPAL, a los teóricos de la dependencia, no van a hablar de barbarie, a menos que sea una imagen retórica, ¿no? Van a hablar de subdesarrollo o de desarrollo Y de como la concepto. herencia, ¿no? Y de la herencia, de lo patógeno, de lo que hay que, Ajá, de todo ese tipo, o sea, como que se transforman, ¿no? Pues, no sé si los conceptos, pero hay como pares de opuestos que son suplantados por unos nuevos, ¿no? O una cosa por el estilo dentro de toda esa narrativa que atraviesa el concepto o algo así, ¿no? es como si dijéramos que los cepalinos son exactamente lo mismo que los darwinistas sociales, porque expresan la misma idea de mejoramiento y perfectibilidad. No es lo mismo, ¿no? No es No lo es lo mismo. mismo un darwinista social que un pensador estructuralista latinoamericano. No, sino Aunque que hay un corte, o sea, hay una discontinuidad
y Aunque, aparece, aunque la imagen sea supuestamente la misma, ¿no? Progreso y desarrollo serían lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? pero ¿crees que tengan como un sedimento, como que algo quedó de lo anterior, como lo que se rompe, o sea, como que queda restos, Ajá. residuos? Y esos restos es lo que yo planteaba, trataba de explicar con las estructuras de repetición de las cuales Ah, habla. son las estructuras de repetición. Eso se me hizo Como- interesante, ¿no? O sea, como que si hay un retorno, un eterno retorno, pero no de lo mismo, sino de lo diferente. O sea, algo, Ajá, algo regresa, pero no igual. O sea, se ajá, queda en una exactamente. parte. Ah, eso es interesante. Oye, y entonces, una cosa que, bueno, el asunto del poder se me hizo muy interesante. Entonces, los conceptos, el concepto de desarrollo, por ejemplo, puede ser entendido como un arma, puede ser entendido como un arma porque hablabas de una hegemonía, no en términos de violencia material, sino como pues de penetración intelectual, ¿no? Discursiva o algo así. Y eso me recordó lo de Foucault, de que el discurso no traduce las luchas, sino es aquello por lo cual y a través de lo que se lucha o mediante lo cual se realizan las luchas, ¿no? Entonces, pues tendrá algo que ver con esto, lo que platicabas. Sí, bueno, Koselleck plantea, bueno, en esta, si no me equivoco, es en el libro de Historia e Historia, ¿no? Donde dice que toda lucha política es una lucha por el concepto, ¿no? Es Por parecido. eso, ajá, por eso la politización es, como decía, este proceso de polivalencia de los conceptos, donde las mismas palabras o los mismos conceptos, incluso, no solamente las palabras conceptuales, van a ir transformando su semántica dependiendo del contexto o del uso político que se le quiera dar, ¿no? Por eso desarrollo es una palabra sumamente política porque es sumamente polivalente, ¿no? Hay muchos grupos que están digamos, en luchas políticas, en luchas incluso abiertamente armadas, ¿no? Que tratan de dar para sí ese sentido a la palabra o al concepto, ¿no? Es decir, mi concepto es el que vale y por lo tanto vamos a establecer una lucha contra esta otra unidad que política, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que deviene ya, ¿no? Que se complejiza muchísimo. Pero Mm, básicamente, según Koselleck, es esto, ¿no? De que entre más polivalencia tenga un concepto, quiere decir que hay más luchas por su sentido, ¿no? De alguna manera. Entonces eso politiza el concepto, ¿no? Y desarrollo claramente es uno de los conceptos probablemente de la historia que tengan más esta característica. ¿Qué es el desarrollo? Pues ni el que lo sabe al final, ¿no? O sea, cómo definirlo, cómo concretarlo. Pues una forma que yo como historiador tuve fue de comprenderlo como una herramienta de lucha geopolítica, de contención y de control político. Porque al fin y al cabo, si es un concepto político, lo que implica es esa lucha. Y la hegemonía, en realidad, pues lo tomaba de un autor que lo toma de Gramsci, en realidad, no voy a decir directamente a Gramsci, pero sí de un autor que se llama Morton, que tiene un libro muy bonito sobre México, el Estado y la modernidad en México, una cosa así se llama. Es un libro sobre lo que los trotskistas llaman sí, creo que es Trotsky, la revolución permanente, ¿no? Bueno, él analiza la revolución mexicana como una revolución permanente y de ahí surge esta idea de la hegemonía, ¿no? Que no solamente es el control militar, como de hecho surge el concepto de hegemonía en la antigua Grecia, ¿no? Con los espartanos, ¿no? ujú. Como una implicación militar de yo soy militarmente quien mantiene esta situación, quien tiene el control, sino también en la creación de este sentido común, es decir, que todos estemos de acuerdo con que tú seas el jefe, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, el desarrollo en su propia condición polivalente, lo que expresa es esa lucha política y por lo tanto es una forma que tendría el historiador o que tuve yo, pues tendríamos como historiadores, de darle una especie como de
de límite, ¿no? Porque así como historiador de los conceptos, decir qué es el desarrollo, pues dejaría de ser, ¿no? Historia conceptual, no puedes determinar tú. O sea, si te posas en una metodología, en una teoría que dice que los conceptos no son, digamos, no son sustancias, sino que son contingentes, resultaría como contradictorio tratar de encontrar una sustancia, ¿no? Decir qué es el desarrollo, pues no se puede. Lo que sí se puede, y creo que fue lo que intenté hacer, explicarlo como una herramienta política de su propia condición, digamos, polivalente, ¿no? Da pauta para esto. Cuando me platicas sobre historia conceptual, pues me suena un poco al análisis del discurso o de los saberes entendidos como construcciones históricas y incluso también de las verdades, ¿no? De cómo hay regímenes de verdad, que son regímenes que producen verdades dependiendo de la coyuntura y como material, etcétera. Te quería preguntar, comentabas hace rato que pues alrededor del concepto hay un entramado, ¿no? Un entramado conceptual, dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que el concepto de desarrollo ya está caduco o en proceso de caducidad? ¿Crees y cuáles crees que han sido los efectos, o sea, de ese concepto siendo un concepto, pues, anidado en el poder? Si es algo deseable, indeseable, si cómo ves los efectos del desarrollo como una herramienta conceptual o como un discurso, lo que sea, un relato que ha estado pues metido en el poder o que ha sido una herramienta de dominación. En primera instancia, si pienso yo que el desarrollo, digamos, como parte de una estructura conceptual, va a entrar en crisis y en desuso, pienso que no. ¿Por qué? Porque lo que traté de explicar era justamente que esa forma específica del desarrollo, de entender el concepto de desarrollo, tiene que ver con dos estructuras, o con dos formas estructurales. Y es por un lado la conceptual en términos de las posibilidades experienciales que podemos tener o que se puede tener como sociedad y que tienen que ver con esta idea central de la perfectibilidad, ¿no? Y de la posibilidad que tiene el ser humano de ir siempre mejorando, de ir siempre hacia adelante, de esta figura retórica del progreso, y por otro lado, evidentemente, las relaciones sociales de producción capitalistas que están sustentadas en la separación entre poseedores y desposeídos, ¿no? Entre desigualdades sociales, entre ricos, pobres, entre trabajadores, propietarios, etcétera. Esas dos condiciones, me parece, a los albores del siglo XX no se han trastocado de ninguna manera, ¿no? O sea, no, la perspectiva sobre el ser humano sigue siendo la posibilidad de mejoramiento total, incluso al límite de ya estar hablando de cyborg y todas estas cosas, ¿no? De meterle tecnología al cuerpo y todas estas cosas que es como una forma, como el cenit, yo creo, de toda esta idea de la perfectibilidad humana. Y por otro lado, las estructuras capitalistas son cada vez más desiguales y cada vez más radicales, sobre todo con esta idea y con esta radicalización del neoliberalismo, ¿no? Entonces, si el desarrollo se sustenta en estas dos condiciones específicas, creo que no hay forma de detenerlo, ¿no? La única forma sería, obviamente, romper con estas estructuras que se vienen repitiendo desde hace siglos, ¿no? Eso es como lo más evidente, pero mientras no entren en crisis estas estructuras subyacentes que posicionan a esta retórica, porque es más que una retórica el desarrollo, va a seguir operando y va a seguir funcionando como una estrategia y como la única forma en que pienso en estos términos podría entrar en crisis el propio desarrollo en términos tanto de la palabra, del uso del concepto, como de las experiencias que vienen detrás, pues tiene que ver con lo que ya se está hablando y está en boga de muchos ecólogos, por ejemplo, digamos, quienes analizan los efectos distributivos en términos ecológicos de la sociedad capitalista, pues de los límites propios de los recursos que existen en el mundo, ¿no? O sea, esos propios límites que van a establecer criterios para mantener a raya el crecimiento desmedido provocado por la propia estructura capitalista y todo esto que viene con la idea del desarrollo,
creo que sería de alguna manera lo único que podría, hasta ahora, se atisba como la posibilidad de freno para el desarrollo, ¿no? O sea, cuando se llegue a ese límite, el desarrollo ya no va a tener sentido, ¿no? Pues ya, no queda más que agradecerte y no sé alguna cosa que quieras agregar para cerrar. No, pues nada, agradecer a ti por la organización de esta presentación, que siempre es un gusto saludarte y hablar de esas cosas, porque pues como que uno no habla mucho de esto, o casi. No, a mí también me gusta platicar de esto y igualmente es un gusto platicar contigo. Y bueno, muchas gracias a ti, César. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales de Responsabilidad Social Universitaria de la UABS. Esta fue una entrega más de Voces por la Sustentabilidad.